¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al Show del Básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos. Hoy toca Welcome, hablar de jugadores welcome. decepción de la Liga Endesa. Parte Segunda 2. parte del vídeo que hicimos la semana pasada, en el que hablábamos de un jugador de decepción de cada equipo de la ACB. Don Pablo, ¿cómo está usted? Muy bien, todo correcto. Estamos bien, hombre. Estamos bien. Segunda parte. Le gustó a la gente el vídeo de la semana pasada, con lo Me cual... gustó que nos mojásemos, tío. Sí, hoy ha sido más sencillo. Hay que decir que sí, hay que decir Hoy que sí. están más claros los nombres. A ver, a lo mejor hay debate en alguno, pero fue bastante más complicado la semana pasada que llegamos. Bueno, tuvimos que poner, por ejemplo, Manresa ninguno. Ajá. Teníamos varios nombres candidatos en varios equipos. Bueno, por lo Así menos es. yo personalmente creo que todos los nombres que van a salir aquí esperábamos un poquito más de ellos por diferentes razones. El debate puede ser que a lo mejor haya gente que pusiese a otro en determinado equipo porque, bueno, pues también por gusto personal, ¿eh? También es Sí, algo sí, que va sí. es muy subjetivo. A lo mejor antes de empezar la temporada una persona espera más de uno Que de otro. que de otro. Tiene debilidad por un jugador que, bueno, el Total. resto de las personas no. O sea, que esto también es muy subjetivo. Así es. Pues nada, don Pablo, ¿nos vamos o Vamos. qué? Venga, chicos, vamos a la caña. Y como siempre os podéis Y como suscribir. siempre, amigos, suscribiros al canal. Venga, que nos queda nada para esos 6500. Go, Darle go, caña a ese go. botón que es gratis. Y lo he dicho, Pablo, hoy segunda parte. Sí, Avisar de que nos sigan en redes sí, sociales como siempre y tal. Y si estáis viendo últimamente menos vídeos o sí, tal, es por una mera cuestión de disponibilidad. Porque nuestro compadre Pablo está dando el callo en sí. su nuevo máster que está haciendo. Y le está costando mucho Hasta el 15. la Hasta el 15 rutina estoy. de exámenes y todo, así que, bueno, vamos a darle un poco de respiro al pobre y avisar de que mañana no puede haber vídeo porque Sí, yo me voy de mañana es por... puente. Eso es por Yo me voy todo. de puente Es puente. Y Pablo Mañana. podría grabar por la tarde y yo no puedo porque Sí. me voy y el fin de semana pues estoy por ahí de picos pardos, así que hasta el lunes no nos vemos, que hablaremos de la jornadita y tal y eso, así que mandarle ánimos a Pablo con los exámenes, que A tope. está aquí el tío a tope Sí. intentando sacarse las castañas y un buen futuro laboral y próspero. No es poco, que no es poco, Está bien, Es está bien. algo muy importante en esta vida, la verdad. El Así futuro es. laboral es algo que a mí personalmente me preocupa. O sea, Sí, me a preocupa, mí, no, ¿te no a mal. atormenta o te preocupa? No, me Que es preocupa, no me diferente. atormenta. O sea, me preocupa, no tiene por qué ser una preocupación de angustia. Tienes una preocupación, es algo que me interesa, ¿no? Es algo Sí, por lo que siento cierta preocupación sí, de que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver sí. Que no eres si... típico que dice, bueno, ya llegarán las Sí, ofertas, ¿no? Y ya eso moveré el es. currículum y ya. Claro, claro. O sea, el verbo preocupar en este caso no significa estar cagado Ya, por mi futuro laboral, ¿no? Es claro que una sí. cosa de, bueno, es algo que me inquieta, ¿no? Es algo Ujú. que me gustaría que fuese lo mejor y Claro. lo más próspero posible, que es Bueno, algo Pablo, tú muy ya has chulo. atravesado el momento de último año Sí, de carrera, decidir qué TFG, vas a hacer, TFG, y TFG. decidir si vas a hacer máster, irte a trabajar o qué. Yo estoy ahora ¿Tú mismo en estás ese en momento esas? porque estoy en el último año de ¿Tú estás en carrera. esas? Pero estamos como en diferentes periodos, pero muy cercanos. Es que Todavía no en has empezado el realidad. TFG. Todavía no has No, empezado el ya TFG. tengo ¿Ya tutor, tienes pero tutor? sí, luego te digo quién es, pero bien, bien. Bien, Estamos ahí, don Pablo. Sí, bien. estoy contento, ¿Tutor o sí. tutora? Tutor. Tutor. Vale, vale. Eso es muy positivo en esta carrera, don Pablo. Sí, sí, bueno, es que es tremendo aquello. Por eso me he querido asegurar, me he querido asegurar. Aunque bueno, una cosa no quita la otra, también te No, digo. O no. sea, bueno, tremendo. Vamos a ¿Te dejarlo ahí, parece, don vamos a Pablo, dejarlo si en que es vamos a la tremendo. ACB y a jugadores Vamos de a ello, selección? Venga, vamos a seguir con la lista que nos dejó el otro día, que empezamos con La Laguna Tenerife, Pablo, que aquí el jugador que se nos ha venido a la mente es Lluís Costa. No por una cuestión de Sí. rendimiento en pista, sino por una cuestión de que esperábamos mucho más del rol de Lluís Costa, ¿no? Esperábamos que Vidorreta le diese mucho más rol a Lluís Costa porque al final era de los grupos más velosos la temporada pasada, uno de los mejores jugadores españoles, un Sí, jugador sí. que era un auténtico veterano y un líder allí en Covirán Granada y que daba el salto, ¿no? Daba un pequeño salto hacia la Laguna Tenerife. Pero un salto, Pablo, que no le está compensando de momento porque no estamos viendo a Lluís Costa y cuando sale tampoco tiene un impacto bestial en el juego ni tiene momentos de lucidez, digamos, ¿no? Ahí el bueno de Lluís. No, está claro que esperábamos más, ¿no? Más rol, más protagonismo. Bueno, es evidente que es un jugador que yo tampoco diría está decepcionando en cuanto a que no está jugando mucho, entonces tampoco está Claro, decepcionando claro. sus minutos en pista. Simplemente yo creo que nos está decepcionando el papel que está teniendo en la plantilla de la Laguna Tenerife, ¿no? Es decir, es una decepción distinta a algunos de los nombres que van a salir en este vídeo. ¿Por qué? Sí. Porque hay nombres que sí que juegan muchos minutos y que en esos minutos no están rindiendo como se esperaba. Aquí el caso de Lluís Costa es un caso de un equipo que va muy bien, que tiene una estructura muy bien confeccionada,
que hace fichajes muy interesantes, como podía parecer el de Lluís Costa, y que encima también se puede permitir el lujo, que esto también hay que entenderlo en contexto de la Laguna Tenerife, porque no ha Ajá. sido un club históricamente, o sea, los últimos años son muy buenos, pero la gente de Tenerife tiene que apreciar el lujo que es fichar a un sí. jugador como Lluís Costa y prácticamente no ponerlo a jugar. Eso a nivel Ya la ves. Laguna Tenerife o equipos del mismo calibre es un lujazo y Hombre, demuestra hay y que decir denota lo que bien que está el resto de la plantilla. hay que decir que en la primera década de este siglo estaban rondando por la Ley Oro Claro, y lograron ascender y tal. O sea, que es que también la tesitura ha cambiado y ahora es un equipo pues muy a eso tener en es. cuenta para trofeos y tal. Por Y lo eso. hemos visto en la BCL y tal. O sea El que estatus del equipo de la Laguna Tenerife como equipo, como club, es que ha ascendido muchísimo. Entonces, ujú, también tiene mérito y se han hecho muy bien las cosas, pero bueno, evidentemente Vidorreta ha confeccionado una estructura pues muy bien confeccionada, valga la redundancia, pues no se me ocurre así, otra palabra correctamente. mejor que con la que describirlo, y Ujú, le está costando a Lluís Costa, pero sí. lo que ocurre es que además no es el primer jugador al que le cuesta, ¿eh? Sin que esto sea culpa ni mucho menos ni de Vidorreta ni de nadie, ¿eh? Digo que es una manera tan peculiar de jugar, algo tan jerarquizado, algo tan todo Ujú, tan bien ordenado, sí, que sí. cuando entras de lleno a veces te cuesta. Lo que ocurre que ya llevamos varios meses de curso y yo creo que ya no es que le esté costando un proceso de adaptación, sino que Ujú, simplemente es que tiene mucha gente por delante de Lluís Costa. Y sí. hombre, un poco decepcionado sí, porque era un jugador que a nivel cupo, a nivel, bueno, incluso para las Ujú, ventanas y tal, pues con sí. Covirán Granada el nivel había sido espectacular la temporada Sí, pasada. por dar datos numéricos y ya pasar al siguiente, que si no el vídeo va a durar Sí, mucho, hay que decir que Lluís Costa pasa de 26 minutos por partido a 6, jugando ahora mismo únicamente 5 partidos, o sea que hay habido partidos que no ha jugado nada, y luego muchos, pasa la de mitad, como quien dice. Llevamos claro, nueve claro, jornadas, o sea, la mitad de partidos prácticamente no ha sí. jugado. Y luego pasa de 11 puntos a 0,8 y de 5 asistencias a 0,4, para que veamos el cambio drástico, ¿no? de Lluís Sí, Costa. bueno, tampoco es cuestión de, claro, el propio Lluís Costa tampoco tiene una gran culpa de que entre en No, no, este no. vídeo porque no ha jugado mal, directamente es que no ha jugado, Además es entonces, un bueno. jugador que hemos dicho siempre que nos gusta mucho, También y le tenemos, hemos dado valor. también ojo, que Tenerife ha empezado muy bien, que las últimas dos temporadas Tenerife había empezado más flojo, con más dudas Ujú, y había obligado a Vidorreta a hacer más cambios, a probar más cosas. Este año ha claro. empezado tan bien con la vieja guardia y con el fichaje de Kramer y tal, y de Scrap, que son un poquito más veteranos, pero ha empezado Sí. tan bien las cosas sin modificar mucho que eso también ha penalizado la entrada en dinámica de Lluís Costa. Si en algún Sí, momento empiezan a ir peor las cosas, desde luego es un comodín muy interesante a tener en sí, cuenta sí, el de vamos. Costa con Tenerife. Seguro. Vamos, Pablo, a Leima Coruña. Se nos viene a la cabeza el bueno de LJ Figueroa, el jugador Sí, dominicano. Que claro, Figueroa venía con un cartel espectacular a la CB, venía de hacer 12 y pico sí. puntos, si no me equivoco, en el Ulm, o sea que de ser uno de los mejores jugadores del conjunto alemán la pasada temporada. Y llegaba a Coruña como equipo pues recién ascendido y que necesitaba fichar un jugador con mucha calidad, ¿no? Y digamos que LJ Figueroa era ese tipo de perfil. ¿Qué pasa? Que le ha adelantado por la derecha totalmente Brandon Taylor a nivel liderazgo y Trey Tompkins, que últimamente está a un nivel espectacular, ¿no? A nivel, pues, MVP, ¿no? Que ha sido esta pasada jornada. Entonces, claro, ¿el Figueroa está haciendo mala temporada? No como tal, No pero como se tal. esperaba muchísimo más, evidentemente, porque venía a hacer Sí. un temporadón, de ser importante para República Dominicana. Pero claro, como debutaba en la CB, tampoco era una garantía, ¿no? La de No. Figueroa. No, garantía desde luego no, pero sí que es verdad que era un jugador en el que había muchas esperanzas puestas porque tenía muchísimo talento, lo habíamos visto en República Dominicana, su Sí, temporada en el Ulm había sido buena, sobre sí. todo a nivel numérico. De hecho, Pablo, acuérdate que hicimos un vídeo de 5 posibles pelotazos de esta Sí, ACB y entró Figueroa en ese vídeo. sí, sobre todo porque es que Para que veamos, entraron Gilson Bango, entró Charlie Moore, tal, y metíamos a Figueroa en ese grupo. sí, sobre todo a mí me parecía que era un jugador, o sea, a ver, quiero decir, este tipo de jugadores que son más doses, treses, que no van a tener ni un peso muy importante en la dirección del juego, ni tampoco son referencias interiores, que juegan en estas posiciones pues de dos, de tres, como digo, me parece que tienen más posibilidades de ser pelotazos o a los Ujú. que ser debutantes en una competición como la CB les pesa menos, sobre todo además también el tema de Figueroa, que me parece que tiene el cuerpo, o sea, tiene un físico bueno, pues más que óptimo para jugar en una Sí, sí. competición así. O sea, a mí me parecía que era un jugador con todos los números para salir bien. No está saliendo mal, no diría qué desastre, Ujú. pero claro, también tenemos que entender el contexto de Coruña. El contexto de Coruña es que son 6 7 jugadores del año pasado en LEV, Ujú. que, a ver, evidentemente esperas mucho de jugadores como Barrueta, de Jankovic, pero va a ver, no puedes tampoco pedirle peras al olmo, ¿no? Es decir, Claro, claro. Coruña apostó claramente por un guión muy distinto al de Lleida, ¿no? Que es el de mantener 6 7 nombres y fichar 3 4 nombres potentes. En esos nombres potentes eran Brandon Taylor, Trey Tompkins, Figueroa. Ujú. Taylor le ha adelantado, Tompkins es quien es, Figueroa yo creo que tiene que dar todavía mucho más, pero claro,
es muy difícil meter en un vídeo así a un jugador que el año pasado estaba en LEP, Claro, porque claro. lo normal es que no, bueno, y están haciéndolo muy bien, los jugadores de Coruña, Sí. la plantilla, y están dando un nivelazo, pero en este vídeo tenían todos los números para entrar. De los nuevos, el que peor lo estuviese haciendo, sin necesidad de estar haciéndolo mal, Mal, y en como este tal. caso es Figueroa, Sí, sí. sí, sí, sin duda. Vamos a Andorra, Pablo, que aquí nos ha costado encontrar un Sí, jugador, pero nos hemos decantado por Felipe Dos Años, sobre todo porque la pasada temporada hizo sí, una gran aparición, por qué no decirlo, estaba dando mucha solidez a ese puesto de 5 encima con esa condición de cupo que le viene muy bien a Andorra, sí. pero este año está quedando muy por debajo del radar, sobre todo por el nivelazo de Ben Lammers, también porque a nivel interior, pues Chukaz asume mucha importancia, y eso pues provoca que Felipe Dos Años quede un poco relegado, también hay muchos días que disputa muy pocos minutos, que hace menos pico de valoración, le está costando mucho al jugador, así que sí que es verdad que a nivel de incorporaciones están todas bien, es decir, Sanonemas está rindiendo, Kyle Kuric tiene momentazos, Sekudun Boya también pese a la lesión ha tenido muy buenos momentos y falta mucho por ver, lo bueno de Sekudun Sí. Boya, o sea que no es una decepción como tal, y Chumi Ortega también está en un rol muy bueno, así que en definitiva es un equipo en el que están casi todos bien, ¿no? A Sí, nivel está, expectativas, digamos. está jugando bien. Andorra ha tenido algún bache y tal, pero desde luego está jugando bastante bien y los resultados además acompañan. Yo creo que va a ser un equipo muy candidato a estar en la Copa de Gran Canaria 2025. Ojo, Y Pablo, este evidente. sábado, ¿eh? Sí, ojo este sábado, Andorra Casa de Monzaragoza. Es un Partido clave para partido la Copa, ¿eh? muy, muy clave, muy clave. No, no, desde luego, muy clave. Ujú. Está más que claro que si, por ejemplo, Zaragoza es capaz de ganar ahí a domicilio en el Principado, suma muchos enteros para poder estar en Gran Canaria. Y si Sí. Andorra consigue seguir haciéndose fuerte en casa, que ha perdido algún que otro partido y necesita sumar puntos, o sea, sumar victorias como local, pues también se va a poner con un récord y en disposición de pelear, vamos, con todas las de la ley el poder estar en la cita copera. Pero el tema de Felipe Dos Anjos es un caso diferente, ¿no? Es decir, el de Sí. Lluís Costa es porque no lo ponen, el de Figueroa es más bien por mérito de los Expectativas. demás y por expectativas muy altas de una llegada como la suya. Ujú. Felipe Dos Anjos es bajón en teoría, un poquito de bajón en cuanto al rendimiento y el impacto que tuvo la temporada pasada en el mismo club, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí, que sí. son casos distintos, pero sí que es verdad que Felipe Dos Anjos es un jugador que el año pasado marcó muchas diferencias, fue muy determinante para Andorra. Sí. Y este año le está costando mucho más. Con el tamaño, la capacidad que tiene para cambiar tiros y demás, creo que todavía, ya no solamente es a nivel numérico, sino que en la pista yo no veo que tenga el impacto también de intangibles que podía llegar a tener un jugador como Dos Anjos el curso pasado. Lo que has Sí, dicho, yo sin creo que duda. también el tema de Ben Lammers es un jugador de un caché bastante Ujú. alto y es un lujazo poder tenerlo en Andorra. Le está haciendo daño en cuanto a rotación y luego el tema Claro. de Dumbuya cuando está sano y demás, que Ujú. habría sido un candidato a entrar Dumbuya, pero al final las lesiones y tal no le han permitido jugar mucho y cuando ha jugado lo ha hecho bien, Ha entonces tenido destellos muy buenos de un es Boya, así complicado que ponerlo. calma Sí, con sí, él. sí. Sí, sí, sí. Y pues decir, a nivel numérico que está en la mitad de promedio, es decir, que el año pasado estaba en 6,5 puntos, ahora está en 3,7. Para El mí año poca pasado 5 aportación. rebotes, 3 rebotes ahora, y está con 4 minutos y medio menos que la temporada pasada. Así que Por ahí eso, vemos, ¿no? El bueno, cuatro bajón minutos y medio son minutos para son minutos, pero producir, tampoco es una locura. pero El no es bajón. un bajón de la mitad de minutos. Sí, sí. Así que eso, vamos a ver cómo sigue la También, temporada de Felipe. también ese bajón de minutos vendrá motivado por el bajón de rendimiento. Claro, claro. Sí, sí, sin duda. Entonces, Vamos, Pablo, al Real Madrid, que Marin Maric, aquí joder, qué no. jugador el año pasado. Sí, sí. Que en el Madrid no ha costado como tal encontrar nombre, pero lo que sí que ha costado es seleccionar quién Sí, es el decepción y hemos puesto a Andrés Feliz. Aquí creo que habrá sí. mucha gente de acuerdo, mucha gente que no, porque claro, como decepción como tal, se puede meter también a Usman Garuba, lo único que ha jugado mucho menos, y Sí. también decíamos que iba a tener ese Se puede proceso de meter adaptación. al Madrid en general en decepción, O Exacto, sea, puedes meter a Gessonia, porque me pasa en la voz, tío. madre Bueno, mía. puedes meter a Gessonia, puedes meter a algunos partidos de Tavares, puedes meter a Yul, puedes meter a muchísimos Puedes jugadores en este inicio meter de temporada. las gambadas de Campazo con las técnicas y con tal, ¿vale? Que Ya por ves. rendimiento no, pero han Sí, tenido sí, sí. todos, han dejado que desear mucho en algunos partidos. Sí. Pero claro, si nos tenemos que quedar como una gran decepción, pues muchas veces el mal rendimiento del Madrid pasa también por el rendimiento de Andrés Feliz, ¿no? Porque falta esa chispa ofensiva que te podía dar Andrés Feliz. Y sobre todo, es un caso diferente al de Garuba, porque eso, he comentado que Garuba iba a tener ese proceso de adaptación, también ha estado con la lesión y todo eso, y todavía va a tener que adaptarse todavía más. Pero claro, es que Andrés Feliz, que ya conocía la competición, que era un jugador que ya hemos visto superar barreras, adaptarse a roles de Sí, estrella, de menos estrella y tal, pues creíamos que al Madrid se puede adaptar bastante bien y que le iba a costar menos, pero entre también la lesión y tal, estamos viendo como pues es de las grandes decepciones en este sí. inicio de temporada del Madrid.
Sí, nos tenía mal acostumbrados Félix porque llegó del Prat y se adaptó rapidísimo a tener minutos. Luego rápidamente cuando necesitaron, bueno, pues necesitaron ponerlo más minutos a jugar, también respondió fantásticamente bien. Luego ya cuando se le dio Vitola de casi estrella, de jugador franquicia, por hablar así un poquito a lo americano, ¿no? En Sí, Juventud Badalona, respondió otra vez bien y asumió la responsabilidad con una naturalidad asombrosa. ya Y ves. claro, ahora pensábamos, de hecho es algo que hablábamos, bueno, Félix es un jugador que ha sido capaz de adaptarse con una velocidad muy buena, muy alta, a muchas situaciones y a muchos roles distintos en muy Sí. poco tiempo. Y Entonces luego, ojo, pensábamos Pablo, que se podía adaptar al Madrid. también carrileando a la selección dominicana por encima de Karl Anthony Towns. Sí, por Acuérdate en el eso Mundial, que estaba siendo el mejor de Dominicana. que había demostrado una capacidad de ser adaptable a muchísimos contextos y entornos que pensábamos que esta iba a ser una vez más, pero una vez más se demuestra bueno, que un club como el Madrid o como otros, Barcelona o muchos de Euroliga, con tantas expectativas, con tantas miradas puestas en ti, con toda la gente hablando, con tanto partido, de tanta exigencia, pues que es un mundo absolutamente distinto, que no es otro deporte, pero casi como si lo fuera, ¿no? Se juega con la misma pelota y las mismas reglas y las mismas cosas, pero lo cierto es que te puede pesar mucho más la mochila, ¿no? Se te llena de piedras mucho más la mochila y entonces le está costando. Y entonces yo creo que entra porque es una posición absolutamente clave. Viene a sustituir a un jugador como es el Chacho Rodríguez, y eso Claro. también la sombra es alargada. Y eso yo creo que es lo que hace que Félix entre en este vídeo. Pero podrían haber entrado Garuba, pero no ha jugado mucho. Podría haber entrado Ibaka, sin ningún tipo de dudas. Podrían haber Razan entrado Mace, muchos jugadores. Razan Mace, pero no, no yo. había expectativas, entonces Eso ahí es, está. había menos. Pero con Félix yo sí que pensaba que podía darles. La palabra es solidez en el puesto de base. Sí. No pensaba Mira, que para fuese a mí, ser un jugador determinante, pero sí solidez, minutos de descanso para Campazo. sí, para mí el siguiente tendría que ser Gessonia en esta lista. Félix y luego Gessonia en ¿Esperas cuanto mucho a más de reacción. Gessoña? Muchísimo más, mucho más. Y más con el contratazo que se le ha dado y la confianza que ha mostrado el año pasado y el tipo de jugador Para que es. mí, para mí está haciendo números, Gessoña, pero te mete 20 y pico puntos en el Claro, Palau y tal. Está haciendo números, pero no está teniendo un impacto súper, sí. súper grande en el equipo. Sí, señor. No, no, y no está sabiendo ganar. O sea, es un jugador que le está costando ser un jugador ganador a Mario Gessonia en este inicio de temporada. Vamos, Pablo, a Río Breogán, que aquí también hay varios nombres, y nos hemos quedado con Darun Hilliard, el Sí. jugador veteranazo que llegaba a Río Breogán este verano. Un jugador que como tal no está haciendo malos números, porque está promediando 11 puntos por partido y está haciendo pues algún buen partido a nivel anotador. Pero claro, a nivel ese impacto, liderazgo, veteranía, nos está costando mucho ver a Darun Hilliard. No es un jugador que ya decíamos que te fuese a promediar los 20 puntos por partido, que te podría promediar un jugador que llega de la Euroliga desde hace mucho, de que ha estado muchos años en Euroliga, un jugador que Sí. además ha sido anotador y tal. Pero que bueno, que como era veterano, pues tampoco esperábamos una mega estrella, ¿no? En Breogán, pero claro, tampoco está siendo ni el mejor jugador, ni sí de los mejores, porque tampoco hay mucho donde elegir en Río Breogán. Pero, no sé, a mí me está costando mucho ver una versión positiva y de lo que nos esperábamos de Darwin Heller en este inicio de temporada de Breogán. Sí, yo esperaba más, sobre todo a nivel anotador. Charlie Moore me parece que está jugando bien a nivel director, pero no me parece un tío sobre el que al que agarrarse y que él tire del equipo, ¿no? Me parece que Charlie Claro. Moore, por ejemplo, está teniendo muy buenas actuaciones, pero sin un impacto muy grande en los resultados del equipo y demás, porque falta gente que le acompañe, ¿no? Y creo que Breogán es una plantilla, no diría muy justa de talento, pero sí que creo que es una plantilla en muchas posiciones que tiene carencias que evidentemente no sé si se esperaba o ahora se le exige o se necesita que Darren Hilliard, un jugador de ese talento y con esa experiencia, pues de alguna manera tape, ¿no? Sí. Con su sobre todo a nivel anotador. Cuando Hilliard está más o menos acertado a nivel anotador, el Breogán lo nota positivamente. Entonces, vamos a ver si da un cambio de rumbo el propio Hilliard. Vamos a ver si al final Breogán no opta por, bueno, no sé si cortar al propio Hilliard o llegar a un acuerdo y buscar darle un giro a la plantilla antes de que sea tarde. Pero me parece también que es la pieza que se podría caer del puzzle. O bien porque él mismo quiera, o bien porque el propio club quiera reconstruir la plantilla y sea un poquito el jugador, será el jugador más caro, imagino, a nivel salario y Sí, tal. seguro, seguro. Es una pieza que ahora mismo para mí, tal y como están las cosas en Lugo, con lo de Mersic y tal, es una pieza que a lo mejor se está tambaleando. A lo mejor se habla menos de él, pero a lo mejor es una pieza que está un poquito temblando y que puede caerse en cualquier momento del Río Breogán. Ojo, o en contraposición, ahora con Luis Casimiro, por cierto que se ha hecho oficial, se hizo oficial Sí, lo de Casimiro, a lo mejor vemos una mejor versión de Hilliard, que esto también suele pasar, ¿no? sí, Cambio de sí. Hombre, entrenador y tal. yo Bueno, creo que habría que con el tener cambio de paciencia, ¿no? entrenador, sí, claro, con contrato asegurado, sin cláusulas ni hostias, perdón.
Te has pasado, tío, te has Sí, pasado. sí, me pasa. Casimiro supongo que querrá verlo. Y querrá... Claro, sin duda. Evidentemente es un jugador del talento por encima de lo que es Breogán. Estás así, no es una falta de respeto. Darun Giliar es un jugador que por talento, bueno, ahora ya veterano, es veterano y a lo mejor no, pero bueno, los años en Baskonia de Darun Giliar a mí me parecieron muy buenos, con Shields Sí. ahí al lado y Bildoza Y y yo creo que su compañía. prime fue en el Múnich, ¿no? En el Bayern, yo creo. Puede ser, o incluso en el propio CSK, Bueno, ¿no? Después sí, de también. Baskonia, ahí estuvieron. Pero vamos, que es un jugador que fíjate qué nombres de equipos estamos hablando. Es Sí, un sí, jugador con una trayectoria espectacular. sin Es duda. un poco, pues eso, como he dicho, con Dublevich, con Casademón o con otros jugadores de este tipo, que son jugadores ya que si no estuviesen tan veteranos, no fuesen tan veteranos, no se podría optar a ellos en un club como Zaragoza o como Breogán, respectivamente. Entonces, Sí. vamos a ver si da un poquito más dar un Giliar. Sí, vamos a ver. Bilbao Basket, Pablo. Marvin Jones como Sí, jugador de excepción de este Bilbao Basket. También nos ha costado encontrar nombres en este inicio de temporada de Bilbao porque no es un mal inicio. También Bilbao creemos que iba a estar en esa tesitura, en la tesitura de estar en la zona baja, un poquito por encima de no descender, pero bueno, que por lo menos iba a ser un equipo competitivo. Pero claro, de Bilbao, pues por ejemplo, Harald Frey está haciendo buenos partidos, Zoran Dragic también está respondiendo, jugadores como Abdul Rahman sobre todo empezó muy bien la temporada. Y luego, por ejemplo, pues está Marvin Jones, que era un jugador que venía con un buen cartel, sobre todo porque venía de ser un jugador que estaba buscando equipos como Juventud, que también llegó a sonar Dream en Gran Canaria, si no me equivoco, y claro, finalmente llega a Juventud. Claro, esa versión de Marvin Jones que queda que vimos hace 2 temporadas, ¿no? En el Japón el Jolón, que tenía muy buena pinta y sí. tal, pues claro, queda lejos, ¿no? De lo que está haciendo Marvin Jones. De hecho, antes me he fijado un poquito en las estadísticas y es que sí que mete 9 puntos por partido, pero por ejemplo en el Japón el Holon hacía 10 puntos por partido con 7 rebotes y ahora está con 3 rebotes. O sea, está como con mucho menos impacto ahí en ese aspecto reboteador. Así que de Marvin Jones creo que se espera mucho más para un Bilbao que necesita de jugadores como Marvin Jones, ¿no? Para subir Básicamente. de peldaños. Menos presencia yo creo que está teniendo en la pintura de lo que podíamos esperar. Yo pensaba que iba a ser una fuerza de la naturaleza ahí en la pintura, que iba a ser un jugador que cambiase tiros, que tuviese unas cifras evidentemente de reboteadoras mucho mayores. Yo creo que tampoco es un jugador, o sea, es un jugador con recursos y demás, pero que también necesita un poquito de que el resto, sobre todo la gente que le nutre, los bases, los jugadores del bloqueo directo, del 2x2, le alimenten bien y creo que en Bilbao también está fallando un poquito eso. Yo creo Sí. que hay que achacar un poquito el tema anotador, bueno, más que anotador de impacto ofensivo de este jugador. Hay que analizarlo desde un punto de vista también de qué están haciendo el resto y cómo lo están encontrando y cómo lo están nutriendo, pero a nivel reboteador, sobre todo rebote defensivo y demás, creo que se espera mucho más de Bilbao. Es un Sí, jugador que, por decirlo de alguna manera, hay muchos partidos en los que puede llegar incluso a pasar sin pena ni gloria por el partido. Y no totalmente. me parece que es un jugador con un talento, por lo menos un caché demostrado en temporadas anteriores, mismamente como has dicho hace 2 años en Apoel Jolón, pues por encima de la media de lo que es este Bilbao De hecho, Basket. Es un Pablo, el jugador otro día llamado a ser referencia del equipo. en Zaragoza, Apenas se le ¿qué nota. hizo? Yo es que casi no tengo ni el Apenas. recuerdo de ver a Marvin Poco. Jones con presencia en la pista. Poco. No, poco. La verdad que, insisto, creo que es un jugador que vino para ser referencia. No necesariamente ofensiva, referencia yo creo en general, juego interior. Bueno, es un jugador por encima yo digo, a nivel talento también, por encima de la media, insisto, de lo que es la plantilla de Bilbao Basket. Pero es que esto yo creo que se le trae con esa intención y conscientes de ello. Y Sí. bueno, yo creo que no son malas cifras, no está haciendo un desastre de temporada, pero sí que es verdad que si Bilbao quiere estar más tranquilo, porque ahora mismo la situación de Bilbao no es dramática, pero tampoco es tranquila. Tres 3-6 victorias están ahí. no es tranquila tampoco, tranquila, de todo menos tranquila. Necesitan más de jugadores como Marvin Jones y de alguno más, ¿eh? Sí, Pero sobre todo Marvin Jones sí, tiene que dar más. sin duda. Vamos, Pablo, a UCAM Murcia. Nos quedan 3 equipos. Sí. Y se nos viene a la cabeza Simon Birgander, ¿no? Ese jugador que el año pasado, si no llega a ser por la lesión, podríamos estar hablando perfectamente del MVP de la ACB, la temporada pasada, porque estaba haciendo números para ello. Y de hecho, creo que lo ponemos como primero o segundo, ¿no? Antes de la lesión para ese MVP. Y este año le está costando mucho más. Le está costando mucho más desde la lesión, le está costando mucho más tener esa presencia como estaba teniendo el año pasado en UCAM Murcia. Y creo que por eso el equipo murciano se está resintiendo, ¿no? Con ese nivel de Simon Birgander. Se espera muchísimo más. ¿Es una decepción lo de Birgander? Pues depende de cómo lo quieras ver. Si hablamos del Birgander de Juventud Badalona, no. Pero si hablamos del Birgander del año pasado de UCAM Murcia, sin duda se espera
muchísimo más de él. También hay varios jugadores que están pues, dando pasos hacia detrás respecto a lo del año pasado. Se me viene a la cabeza sobre todo también el Ude Hakansson, su compañero de selección sueco. Y algún jugador más, ¿no? Que se espera mucho más de ellos. Pero sí creo que Simon Bergander, por el impacto que tuvo el año pasado, es ese jugador, ¿no? Que entra Sí, en esta lista. yo he comentado varias veces que a lo mejor estamos siendo injustos con Virgander en general, no nosotros, digo en general, la opinión pública, ¿no? Por una mera cuestión de que a lo mejor quizás lo irreal era ese nivel antes de la lesión el El año año pasado. pasado, ¿no? Yo creo que es un jugador que en Juventud tenía un rol de 5 suplente, que Juventud Claro. decide no continuar con él, que en ese momento no. Sí que es verdad que llama la atención porque era un jugador de un chico de la casa y demás, pero que por rendimiento además se trae a Onuaku se llama así, Onuaku. Sí. Que lo Eh, echaron a sí, patadas. pero en aquel momento nos parecía un cambio de la leche, Sí, porque sí, era un sí, jugador total. contrastado, con talento. O sea, no fue algo que nos sangrase en los ojos, nos llamase la atención que Juventud decidiese no continuar con Virgander. Parecía que era una manera de Juventud de apostar por dar pasos hacia adelante, ¿no? Es decir, con Virgander nos funcionan las cosas, pero queremos ser más ambiciosos. Y parecía que con Virgander en el puesto de 5 suplente, pues Juventud un poquito, a lo mejor estancado, ¿no? Entre comillas. Y que al jugador también le podía venir bien cambiar de aires y salir Sí. de Badalona. Llega a Murcia y claro, nos sorprende a todos. Nos sorprende a todos, la gente de Juventud se empieza a echar las manos a la cabeza, pero ¿por qué nos hemos quitado a este tío? Bueno, para empezar, no es lo mismo ser 5 suplente de Tomic que ser el titularísimo como era en aquel momento Virgander en Murcia. Llega la Para nada. lesión y después de la lesión no hemos vuelto a ver a ese Virgander. Al principio podía ser cuestión de ritmo, podía ser cuestión de confianza, incluso al principio de este año te compro el discurso. Ahora a lo mejor tenemos que empezar a pensar, vale, Virgander puede dar más porque es un mejor jugador de lo que como está jugando ahora, sobre todo más regular, creo que es un jugador al que hay que exigirle más regularidad en sus números y en su impacto en el equipo. Pero quizás estar esperando con los brazos abiertos otra vez al Virgander antes de la lesión el año pasado es utópico a nivel Sí. de los aficionados de Murcia. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo, reflexionar un poco y valorar si realmente el nivel real de Virgander era ese o es un poquito mejor que este, porque hay partidos que están siendo bastante malos, pero bueno, un jugador sólido, correcto, pero ni mucho menos a nivel MVP de la Liga Endesa. Sí, sin duda. De hecho, mira, Pablo, te va a dar dato que es que el año pasado, lo que es hasta su lesión, es decir, hasta el 10 de diciembre, está promediando prácticamente todos los días más de 20 de valoración y desde entonces el máximo fue 11. El resto de días 4, 7, 6, 2, 3, 0 de valoración. Entonces, claro, me metí a ver las estadísticas en comparación de esta pasada con la temporada a nivel de promedios y está siendo muy parecido. Únicamente un punto de diferencia de puntos por partido y menos de un rebote. Claro, también se entiende por qué esos números del año pasado bajaron después de la lesión. Entonces estamos viendo más ese Virgander de final de temporada de la temporada pasada que de inicio. Ese es el problema, Claro, ¿no? De Simon Virgander. Así que vamos a ver si se recupera, ¿no? La versión del jugador sueco, porque el año pasado fue muy espectacular, ¿eh? Ver mucho. su rendimiento. Vamos, Pablo, con Unicaja Málaga y luego con Valencia Basket y ya Seguimos hablando terminamos. de pivots, ¿eh? Seguimos hablando de pivots y vamos a cerrar con pivots, porque en Unicaja Málaga tenemos a Oleg Balcherowski. Esto es un caso súper similar al de Lluís Costa, de alguna manera, ¿no? Porque Balcherowski es un jugador con un muy buen Sí, cartel, con mucho más estatus que Lluís Costa, evidentemente, pero claro, directamente proporcional a Unicaja Málaga, pues Balcherowski apenas está disputando minutos clave y de importancia. Está con 13 minutos por partido, siendo que es un jugador que venía de ser un mega jugadorazo y un jugador súper con una proyección brutal en Dreamland Gran Canaria. Llega a Panathinaikos, se estanca porque Atama no cuenta del todo con él y tiene momentos pues malos a nivel individual. Y claro, llega a Unicaja, yo creo que para ser un jugador de referencia, pero es que, claro, viendo el funcionamiento de Unicaja a día de hoy, cómo sigue jugando Sima, cómo siguen jugando ciertos jugadores y la llegada además de Tilly y alguno más, pues a Balcherowski le está costando tener ese impacto en el juego, ¿no? sí. Y se espera más de él, pero sobre todo a nivel de rol, ¿no? No a nivel de Sí, calidad sí. en la pista, que yo creo que también, sin duda. Totalmente. Sí, sí, no, a nivel. Pero claro, es muy difícil, es muy difícil. Ya lo dijo Ivonne Navarro, ¿no? Que es como el Chelsea, ¿no? Lo de tener 7 pivots y demás. Ya ves, es que... A ver, Osetkowski es fijo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Barreiro ahí al 4 también es un jugador muy de la Sí. confianza de Ivonne Navarro. Sima está a un nivel bastante bueno. Ahora mismo es fijo, Sima, ¿eh? No lo Claro, desconvoca nunca. claro. Tyson Pérez cuando ha jugado y ha estado bien físicamente, también ha estado muy bien. Y te puede hacer al 5 incluso, o sea que... Tilly, Balcherowski, Kravis, Kravis, Melvin Ejim... Melvin Ejim. Bueno, el Melvin Ejim te da unas cosas que yo creo que no se puede permitir, Ivonne, quitarlo. Sobre todo Claro, de claro. cara yo estoy pensando de cara a partidos importantes, Sí, sí. cuartos o semifinales de Copa, cosas, este tipo de cosas.
Habrá que ver, ¿eh? Porque yo creo que ese va a ser el momento más delicado, más peliagudo para Ivonne Sí. Navarro, ¿eh? Porque vale que en la Supercopa, pero en la Supercopa era más fácil, porque estás recién empezado y demás, y bueno, de alguna manera puedes engañar un poco, yo no sé el verbo engañar, pero ya me entiendes, sobrellevar Sí, un poco sí. esa situación. Cuando llegue la Copa, vamos a ver si no saltan chispas, pero sí decir, bueno, no hay ciertas tiranteces en el vestuario y tal, porque va a haber jugadores muy importantes que se van a quedar fuera de una Sí. hipotética semifinal de Copa del Rey. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y Balcherovski es un jugador de esos, que si se queda Sí. fuera va a llamar mucho la atención porque tiene el talento, viene de Euroliga, el caché, el nombre, todo. Balcherovski La venía. proyección, sí, sí. Sí, pero yo ya me imaginaba que podía ser complicado. O sea, es complicado que cualquier jugador de Unicaja se convierta en referencia de este equipo. Sí. Ni siquiera diría que Perry es una referencia de este equipo. Hay días en los que Perry juega mucho menos y juega más Tyson Carter de uno porque está más acertado. De O hecho, Cameron Taylor. No sé. hace 2 días en BCL desconvocado Perry, entiendo que para que descanse y el Perry, equipo gana de 18. O sea, Perry llama la atención porque es un jugador muy espectacular, porque vino en aquel momento creo que de Panathinaikos, porque sí. lleva ya más años y se puede decir que es más referencia pues en ese sentido. Pero si luego te pones a ver los partidos de Unicaja, sí que hay días en los que Perry es espectacular, pero hay otros días en los que Perry o juega menos o no tiene unas cifras anotadores espectaculares y son Carter y es Taylor. Pero hay otros días en los que Carter juega 11 minutos y no pasa absolutamente nada, o Taylor juega 10 minutos, o Alberto Díaz juega mucho menos y con el juego interior lo mismo. O sea, es que es muy difícil imaginarse un jugador que verdaderamente digas, este tío es referencia absoluta de este Unicaja Málaga. A lo Ya mejor ves. el que más cerca ha estado es Osetkowski en algún momento del año pasado, que sí que es Incluso verdad que Carter. tuvo incluso Carter, pero yo creo que el Pero, que más cerca ha estado de ser jugador franquicia o referencia de Unicaja en algún tramo del curso pasado es Osetkowski, pero sí, sin llegar a serlo, sin sin duda. llegar a serlo. Y a final de temporada veremos si Balcherowski se ha equivocado o no fichando por Unicaja Málaga, porque ahora mismo es pronto para hablar. Vamos a ver las Mucho, cifras sí, sí. importantes, pero ojo, que Balcherowski también podría haber recalado También en me un parece equipo un con mucho jugador, más sí, importancia. es un jugador que necesita minutos y no los está teniendo. Sí, sí. Quiero decir que necesita sentirse importante y precisamente yo creo que también por eso salía de Panathinaikos, pero Así es, para no estancarse. Vamos a ver. Y cerramos, Pablo, con Valencia Basket, que aquí es no el creo caso que más claro. Balcherowski, perdón, no creo que Balcherowski recalase en Unicaja sin saber lo que le podía ocurrir. Quiero decir, Ya, ya. me Y cuesta ver a Unicaja habiendo vendido una moto distinta a lo que realmente había a Balcherowski. totalmente. Sí, sí. Pasa que te viene el Unicaja y aunque te digan que a lo mejor tal y tal, claro, te llama mucho, te tira mucho, la verdad. Sí, y encima lo normal es que cobre bien Balcherowski, ¿no? Viendo el salario que tiene ahora Unicaja para fichar y todo eso. Vamos a hacer al Pablo con Valencia, que como te iba diciendo, es el caso más claro de este vídeo sin ningún tipo de duda, ¿no? Que es el caso de Ethan Hub, que de hecho ayer encestando dijo que ya estaba medio hecho con Río Breogán. Vamos a ver si cumple o no. Ethan Hub, pues creo que es la única excepción del equipo de Pedro Martínez, ¿no? Porque el resto de jugadores están rindiendo muy bien. Podría ser una posible decepción Chris Jones, pero es que el tío está en No, un no, no. momento espectacular. Y el otro Chris día Jones con está jugando Valencia. muy bien. Sí, 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 por eso. Y encima el otro día con Valencia cuadra perfectamente. De hecho, le hicieron una entrevista post partido y dijo que se sentía muy a gusto porque estaba jugando en otro rol muy diferente al del año pasado, pero que se sentía muy bien, ¿no? Y eso también es ser un líder, tío. El saber adaptarte a ciertos roles y saber cómo engrasar, ¿no? Ciertos momentos, en ciertos contextos y ciertos equipos, ¿no? Pero el caso Hub es el más claro. Ya lo hemos machacado mucho y lo hemos comentado mucho, que por una cuestión de estilo de juego y por una cuestión de que se le veía muy, no sé, muy poco sueltos en la pista, en ese esquema de Pedro Martínez, pues que es la gran decepción de este equipo de Valencia Basket. Sí, a ver, tema Chris Jones, yo creo que también la jaimitada del romperse la mano jugando una pachanguita en Estados Unidos también ha hecho bastante en su predisposición a llegar con la mejor actitud posible y demás, quiero decir. Porque fue una gambada importante, o sea, en ese sentido hay que tener también eso en cuenta. Es Pero una americanada muy gorda también, ¿eh? sí, fue muy bestia, o sea, romperte la mano y estar 2 meses de baja por jugarte una pachanguita ahí en Estados Unidos. La verdad que, bueno, lo menos que te puede pasar es que te caiga una bronca importante, sobre todo porque fue a 10 días de empezar la pretemporada o una cosa así, o 15 Puede ser. días. Operado por lo menos 10 días Hay que antes. cuidarse un poquito, hay que cuidarse un poquito. Pero sí que es verdad que una vez ha vuelto y tal, está jugando muy bien y lo que has dicho, en un rol, lo que él mismo dice, en un rol muy distinto y tiene mérito, pero era un jugador que a mí me dejaba dudas de que pudiese ser capaz y lo está haciendo Sí. y me parece un notición porque no baja el nivel cuando Montero, por ejemplo, se sienta. Está ahí Chris Muy poco. Jones, pero también son compatibles, la verdad que es una gran noticia para Valencia Basket y lo de Hub. Un jugador que no ha encajado ni por características propias, ni por nivel de intensidad, ni por nivel de rebote, ni por nivel de nada. Que encima ha dado la sensación de estar out mentalmente ya hace unos cuantos meses. Sí. Y que a lo mejor que le puede ocurrir es marcharse, resetear y a lo mejor, ¿por qué no? Regresar a Valencia, ¿eh? Nunca se sabe si puede ser que sea un jugador que regrese, pero me recuerda un poco al caso Bosic
pero sin cederlo antes de que llegue. Es decir, Claro. era un jugador que a mí ya me dejaba dudas, Bosic también dejaba ciertas dudas. Con Bosic fue más sencillo directamente que no llegase a Valencia, sino cederlo antes, porque es un fichaje que se hizo antes de la llegada de Pedro Martínez. El de Hub también es algo que estaba cerrado antes de luego cerrárselo de Pedro Martínez. Y hombre, ¿por qué no decirlo? Ya daba la impresión de que, siendo un jugador, por ejemplo, muchísimo más talentoso, Hub se encajaba menos con Pedro Martínez que Brima, por ejemplo. Claro, sin duda, sin duda. Ya está. Pues nada, don Pablo. Vámonos. Por aquí videito de decepciones, que la gente nos deje como siempre su opinión en comentarios. Y ya vale, a lo tonto 35 minutos de vídeo, Pablo. Como no se Madre enrollamos, mía. macho. Esto es una locura. Lo dicho, que la Vámonos. gente disfrute mucho el puentecito. Nos vemos el lunes hablando de la jornada CB. Y poco más. Que la gente Vámonos. lo se pase como siempre y a ver las luces de Navidad y cosas de estas. Vámonos. Let's go. Sí, señor. Venga, chicos, cuidaos, un abrazo. Chao, chao, chao.